Entonces, Hugo va a compartir con nosotros. Ustedes saben que Hugo pastoreó durante mucho tiempo, durante muchos años, y es un pilar aquí en nuestra congregación. Yo creo que tiene una palabra para compartir con nosotros. Amén. Trae regalos para todos. No les voy a decir hasta el final. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí, vivos y ante la presencia del Señor. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús, y vamos a abrir nuestras Biblias allí en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, en el nombre del Señor. Verso 12 al 16, que dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quiero pedirles que elevemos a Dios una oración en este momento y pidamos que Él nos visite, que Él nos ilumine, que nos abra el entendimiento, que podamos sentir la inspiración de su palabra dentro de nosotros, y que nos inquiete a servir a Dios, nos inquiete a darle la honra y la gloria al Señor, a ser instrumentos en manos de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, en este momento, Señor, estamos frente a tu palabra, frente a ti, estamos ante la presencia de tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, tu dirección y tu guianza, y que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, y abra nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirles que tomen su lugar. Quiero primeramente agradecer al Señor y al pastor la oportunidad que me da de compartir con ustedes. En los días de consagración que tuvimos, de ayuno y oración, yo no sé cuántos han notado, han visto o han sentido algún cambio, algo diferente en sus vidas, o sintieron en ese tiempo, o están sintiendo, o es posible que vayan a sentir, porque a inquietar el Señor, porque yo creo que los momentos de entrega, de ayuno, de oración, no son en vanos. Y quiero decirles que en esos días a mí el Señor me inquietó a compartir con ustedes la mayor parte de esto que vamos a ver ahorita, en el nombre del Señor. Y
quiero titular en esta ocasión a este pensamiento, a esta exposición, herramientas de atracción y alcance. Herramientas de atracción y alcance, y quiero basarme no en todo lo que leímos ahorita, sino en ciertos versículos claves. Pero antes de todo quiero decirles que la epístola a los Filipenses pues la escribió el apóstol San Pablo, y se cree que fue la primera iglesia en establecerse en Europa. En Hechos 18, 8 al 40, posible que allí nos encontremos alguna información. Y Pablo envía esta carta que probablemente escribió al final de su encarcelamiento, aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Su énfasis aquí está en la conducta personal más que en asuntos teológicos, y presenta informaciones, advertencias y salutaciones. Lo que a mí me llama la atención de esto, bueno, los primeros dos versículos dice: por tanto, amados míos, el apóstol tenía una inquietud. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La inquietud del apóstol Pablo era que los hermanos a los cuales él se estaba dirigiendo en aquel tiempo, y creo que también en este tiempo, en el tiempo presente ahorita, su inquietud era y es, y aún del Señor Jesucristo, que siempre haya obediencia. Que siempre haya obediencia a lo establecido por Dios. Y dice el apóstol Pablo: no solamente como en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, su preocupación importante era: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el ocuparse en la salvación con temor y temblor no solamente es nuestra propia salvación, sino es la salvación de muchos más, de mucha gente, y implica muchas cosas que están dentro del quehacer de la salvación. Puede estar un cultivo, puede estar una obediencia, una sumisión, un entendimiento claro de lo que contiene la salvación, y una entrega total al Señor. Y dice el verso 13: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí es allí donde a mí me surge la idea del tema herramientas de atracción y alcance. Cuando dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios tiene herramientas para motivarnos, para inquietarnos, y nos quiere dar herramientas también para equiparnos. Dios produce el querer como el hacer. En la mayor parte de las ocasiones, cuando dependemos de Él. Porque si no hay una dependencia de Dios, es difícil que se produzca el querer como el hacer, el obedecer lo que está establecido por el Señor.
Dios no solamente produce el querer como el hacer, sino que también Él produce las herramientas y las pone a nuestro alcance. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos a realizar. Desde el momento que Dios establece la raza humana, el ser humano sobre la faz de la tierra, del momento que el hombre y la mujer fallan, Dios tiene planes. Dios tiene planes, tiene propósitos. Ellos fallaron, ellos perdieron algo que no debían de haber perdido, pero por salirse de la cobertura de Dios y meterse bajo la cobertura del enemigo, del engañador, ellos perdieron muchas cosas. Y muchos cristianos, muchos creyentes, si no estamos metidos bajo la cobertura de Dios, inconscientemente nos vamos a meter bajo otra cobertura y no vamos a estar conectados con nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene planes y propósitos a realizar, y Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en aquellos tiempos por los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo de Dios. Dios siempre ha hablado con ellos. Desde que Adán y Eva pecaron, Él empezó a tratar con ellos. Y después Dios habló de promesas de redención. Después Dios usó hombres, usó a Noé, usó a Moisés, usó muchos hombres, muchas mujeres, personajes, usó profetas, sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor. Hombres, líderes, levantó gente para hablar a su pueblo. Pero hoy, en el tiempo presente, el Señor nos puede hablar directamente a nosotros, a través de su palabra, a través de muchas cosas que Él ha puesto, de herramientas que Él ha puesto a nuestro alcance. El ejemplo, por decir, a mí se me vino a la mente poner el ejemplo de Jesús desde niño. Desde niño, Lucas 2:40 dice la palabra de Dios que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús tenía herramientas y las empezaba a manifestar. ¿Cuáles eran las herramientas que tenía Jesús? Sabiduría y gracia de Dios. Amén. Entonces Jesús tenía herramientas importantes, estaba haciendo uso de ellas en un momento que se apartó de sus padres en su infancia, y que de momento no lo hallaban y estaban preocupados porque no sabían dónde estaba. Y ya cuando lo encontraron, trataron de reprenderlo, pero entonces Él les contesta y les dice en Lucas 2:49: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Desde el momento en que el Señor tocó nuestra vida y nos transformó y nos llamó a su camino, debemos estar conscientes que estamos en los negocios del Señor. Y que si estamos en los negocios del Señor, debemos estar ocupados. Pero para realizar los trabajos, los negocios del Señor, necesitamos la intervención divina de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
En Mateo 3, 13 al 17, allí hay una narración desde el momento en que Jesús es bautizado hasta el momento de que Él es impulsado por el Espíritu al desierto a ayunar y a orar. Porque Dios me dio a mí una revelación ya hace algún tiempo atrás de que el ministerio de Jesús, y una vez le hice esta pregunta a unos cristianos donde estuve dando un estudio en una iglesia: ¿cuándo es cuando empieza el ministerio de Jesús? Aunque Jesús crecía en sabiduría, en gracia, el Señor todavía no empezaba su ministerio. ¿Saben cuándo empezó el ministerio de Jesús? De la obra redentora, de la obra redentora en su persona, empezó después de su bautismo. Empezó después de su bautismo, enseguida de su bautismo. Y allí donde les mencioné ahorita, Mateo 3, 13 al 17, vemos cómo cuando Jesús va a Juan para ser bautizado, Juan se oponía. Pero Jesús le dije: es necesario que obedezcamos toda justicia. Y entonces ya Juan decidió bautizarlo. Y a mí me llama la atención porque esto que sucede con Jesús, porque es lo mismo que debe suceder con cada creyente en el momento que nos hemos entregado a Jesús, a Cristo. Porque cada uno de nosotros tenemos un inicio en la vida cristiana, pero también hay un propósito, no solamente de salvación, sino de servir a Cristo, de obedecer su palabra y de dar fruto. Gloria a Dios. Y después que Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán y salía de las aguas, entonces se oyó una voz. Entonces descendía el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre él, y se oyó una voz en lo alto que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces esta era una confirmación de que él tenía un propósito, tenía que cumplir lo que estaba escrito y obedecer el impulso del Espíritu Santo. Y el impulso del Espíritu Santo, ¿cuál fue? Enseguida de aquella voz que se oyó y que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto a ayunar y a orar. Ahora, ¿por qué Jesús, si era Hijo de Dios y si tenía una naturaleza divina, por qué tenía que ayunar y que orar? Porque él iba a iniciar un ministerio terrenal de redención, de salvación, de restauración a lo que se había perdido, porque dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no está hablando está abarcando muchas cosas. No está hablando solamente de salvación de los perdidos. Está hablando de que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que perdieron Adán y Eva? La relación con Dios. Perdieron la imagen y semejanza de Dios, fue deteriorada. Perdieron la vida eterna. Y Jesús a eso venía. Y lo venía a buscar, ¿cómo? Realizando un ministerio de obediencia, de bautismo, pero también de consagración, de ayuno, de oración, para poder
así fortalecer su espíritu y que su carne no lo mangoneara, que su carne no lo descarriera y que el enemigo no se aprovechara de su carne para hacerlo caer como a Adán y a Eva. Y estando ayunando y orando le presentó 3 tentaciones, pero las 3 tentaciones Jesús las pudo evadir con autoridad, porque el ayuno y la oración trae autoridad y somete la carne debajo. El enemigo se aprovecha de este velo de carne, de esta carne, de este cuerpo, para estorbarnos y para impedir que lo espiritual predomine. Bendito Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces Jesús tenía que ayunar y orar para poder vencer al maligno y enfrentar toda tentación, prepararse para iniciar su ministerio de salvación y de redención. ¿Qué inquietudes tenemos nosotros como hijos de Dios? Jesús le dio la inquietud, el Espíritu Santo le dio la inquietud a Jesús como persona, como humano, de consagrarse. Porque sabía que tenía que enfrentar un reto para poder salvar a la humanidad, para poder sanar a la humanidad, para poder traer luz en medio de las tinieblas, para poder sanar a los enfermos, para poder libertar a los cautivos, para poder dar vista a los ciegos, para poder sanar a los oprimidos, para poder sacar de la cárcel a los que estaban en la cárcel. Pero está hablando de cárcel espiritual. Y lo triste y lo más lamentable es que algunos creyentes, sin darnos cuenta, podamos estar en la cárcel. La cárcel nos priva. La cárcel priva de libertad. La cárcel no nos permite disfrutar de grandes privilegios que tienen los que están libres. ¿Qué inquietudes tenemos si nosotros como hijos de Dios? ¿Qué nos inquieta? ¿Nos inquieta algo dentro de la vida cristiana? Si nos inquieta algo, quiere decir que estamos en Dios y que estamos con Él. Si Dios está en nosotros, entonces confiamos que Él está con nosotros. Y entonces tendremos inquietudes, anhelos por ser mejores cristianos, por ser fieles a Dios, por ser instrumentos usados por el Señor, por ser fieles, por tener una dependencia constante con el Señor a través de las herramientas que nos tiene a nuestro alcance. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Filipenses verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. El Señor no está presente físicamente, pero un día va a venir por su pueblo que esté al lado. Y no sabemos en qué momento el Señor pueda llegar. Ahorita la situación está
tremenda. Ahorita hay muchas señales, muchas circunstancias tremendas que te están dando señales que algo tremendo está por suceder. Tanto por parte del maligno como por parte del Señor. Posiblemente se me pasó un versículo ahí, o hay algo aquí en Lucas 14, 26 al 30, lo que cuesta seguir a Cristo. Verso 28 nos habla, dice, porque ¿quién de vosotros? Primero dice, el que no aborreciere padre, madre, esposa, esposo, hijos, por seguirme a mí no es digno de mí. Está hablando de que no nos debe de tener algo de, aún no está hablando de los nuestros, de la gente que está más allegada a nosotros, que aún no nos deben de tener, no debemos permitir que nos estorbe. Y luego, porque si permitimos que nos estorbe, entonces realmente no amamos más al Señor, sino amamos más a las personas que están allegadas a nosotros. Y dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula a ver si tiene para comenzar y terminar? No sea que empiece a edificar, empiece a construir y no termine. Si le acaban los recursos, no termine. Y está hablando de una torre que posiblemente muchos estamos construyendo, queremos construir. Y la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de la Torre de Babel que quisieron construir el pueblo que existía en ese momento quería construir una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Y allí fue donde Dios confundió las lenguas y vinieron diversidad de géneros de lenguas en el mundo que vivimos, en la raza. Yo quiero que nos preguntemos qué torre estamos edificando, qué torre queremos edificar. Y a la vez que consideremos qué herramientas tenemos, qué herramientas estamos usando. Si estamos equipados con herramientas, si tenemos las herramientas necesarias y las estamos usando, porque sin herramientas no se puede hacer nada. ¿Qué torre queremos edificar? Aquí tengo como unas 5 diferentes clases de torres. Y una puede ser la torre de nuestra propia vida. Otra puede ser la torre del hogar o la familia, el matrimonio o la familia. Otra puede ser la torre de nuestra iglesia. La torre de los perdidos. La torre de restauración. Porque no solamente hay perdidos, sino que hay gente que ya ha estado en el camino del Señor, pero se ha detenido en el camino y necesita restauración. El Salmo 127, verso 1 al 2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no velare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. Estos dos citas bíblicas nos hablan realmente que cualquier cosa que queramos edificar, necesitamos tomar en cuenta al Señor y depender de Él. ¿Cómo? A través de la oración, a través del ayuno, a través de relacionarnos con la palabra, de escuchar, de oír, de estudiar, de entender, de pedir al Señor revelación y obediencia. Hay un salmo, el Salmo 42, 7 al 9, dice: un abismo llama al otro. ¿Qué es un abismo? Y encontré dos referencias. La primera es: un abismo es un precipicio, lugar de gran profundidad en el que no puede haber fondo o no se ve fondo. Segundo, parte profunda del pensamiento o del alma que resulta insondeable o incomprensible. Lo primero es que debemos estar conscientes que hay dos abismos: el abismo espiritual y el abismo del mal. El reino de Dios y el reino del maligno. Y si nuestra carne, si nosotros voluntariamente buscamos lo que es de Dios, estamos como un abismo buscando otro abismo. Pero si no lo hacemos, entonces vivimos en nos concretamos, nos limitamos a un abismo carnal, y que la palabra de Dios dice: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Ahora depende de dónde queramos o dónde estemos sembrando y cómo estamos sembrando, qué es lo que estamos sembrando. A mí me llamó la atención en esos tiempos que estábamos orando y ayunando este versículo de Jeremías 33:3, donde Dios habla y dice algo importante: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios está hablando al profeta y Dios nos está hablando a nosotros también cada vez que leemos esto. Clama a mí, yo te responderé. Si no estamos clamando, no va a haber respuesta de lo que nosotros pensamos que queremos lograr. Ni tampoco el Señor nos va a enseñar las cosas que están ocultas para nuestros ojos carnales, porque solamente estas las podemos ver con los ojos espirituales. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y Dios nos está dando estas herramientas de clamar, de buscar a Dios otra vez. Yo pienso que cuando Él dice clama a mí, no está hablando solamente de orar, porque también el ayuno es parte del clamor de los hijos de Dios. Si nada más leemos la palabra de Dios y no oramos, no vamos a tener revelación. Y si nada más leemos la palabra de Dios y oramos, pero no humillamos nuestro cuerpo, nuestra carne ante la presencia de Dios, sacrificándola, sometiéndola
para humillarla, también no es fácil que haya esa respuesta. Ciertamente podemos lograr cosas, pero si analizamos los hombres de Dios, los personajes bíblicos que Dios usó, y aún al tiempo presente los hombres que han hecho historia en el mundo evangélico, han sido personas de ayuno y oración. Y mientras eso no se dé en el pueblo de Dios y no nos involucremos en ello y no lo practiquemos, vamos a andar superficialmente muy abajo. La palabra de Dios dice que Él quiere sentarnos en lugares celestiales. Pero para sentarnos en lugares celestiales primero tenemos que doblar nuestra rodilla. Realmente ya muchos cristianos no acostumbramos a doblar nuestra rodilla. Quizá hay personas que no pueden hacerlo porque su condición física no les permite. Pero ¿qué hacían aquellos hombres de Dios? ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Quisiera decir tantas cosas, no me va a alcanzar el tiempo, pero si Dios, en Hebreos 1:1 dice, Dios ha hablado, y cuando Dios habla, Él da promesas, y cuando Él da promesas, Él responde, y dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que no son naturales, o sea, no son cosas que nosotros conocemos. Y muchas de las veces cuando buscamos un avivamiento, Dios va a traer al avivamiento a su manera, y muchas veces no estamos preparados para ese avivamiento, y cuando Dios manda ese avivamiento o cuando Dios da indicaciones, no estamos preparados y queremos seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Y a veces Dios quiere que hagamos otras cosas, que a veces, aunque nos parezcan ridículas o quizá ridículas para algunos, pero dentro del plan de Dios tienen un propósito. Solamente quiero mencionar brevemente o rápidamente algunos ejemplos de personas y herramientas que Dios utilizó, de alcance. Personajes que de momento quizá ellos no se imaginaban ni pensaban lo que Dios tenía para ellos y lo que Dios podía hacer a través de ellos. Tenemos a Moisés, tenemos a David, tenemos a Jonás, tenemos también a un muchacho que tenía panes y peces. Tenemos a Pedro y a Juan. Gloria a Dios. Y hay una explicación tremenda para cada caso de estos, para cada situación de estas. Porque ¿cómo llama Dios? Dios llama la atención, Dios usa herramientas para llamar la atención, para cautivar, para que logremos poner la atención, y usa los medios que Él quiere usar y que a veces para nosotros no tienen importancia. ¿Qué tenía Moisés? Moisés tenía una vara y andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, pues una vara, y es el bordón con que se apoyaba él, es una vara, y se échala en el piso
y se volvió una víbora. Dice, no le tengas miedo, tómala por la cola, y la tomó otra vez y se volvió vara. Señales que Dios le estaba dando a Moisés. Gloria a Dios. Y así sucesivamente. David tenía una onda, pero había una situación, había una necesidad, pero también Dios le puso un celo, una inquietud fuerte para tomar acción con lo que él tenía. Jonás tenía un mensaje, pero no quería compartirlo, se negó y se metió en problemas con Dios. Y cuando Dios le dio la oportunidad de liberarlo, cuando él se humilló y clamó a Dios dentro de la panza del pez y lo mandó afuera, inmediatamente él va a corre y corre, ¿verdad?, por toda aquella gran ciudad. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de Moisés? El pueblo de Israel fue librado. ¿Cuál fue el resultado de David? Venció al Goliat, que representaba a Satanás. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Jonás después de que él obedeció al Señor? Se convirtió todo Nínive. ¿Cuál fue la situación del muchacho que tenía los peces y los panes? No era ni siquiera creyente, pero tenía la materia prima. Andaba allí porque quería ver de qué se trataba y escuchar. Y ya el Señor inquieta a los discípulos a ver, y ya lo encuentran ahí y se los piden, pasan por las manos de los discípulos y los discípulos se los presentan al Señor y el Señor ora por ello y son alimentados 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa a la hora 9 de la oración. Tenían un programa de oración, de conservación, de dependencia de Dios. Y aquel hombre cojo que estaba ahí siempre, todos los días, esperando recibir unas monedas, ellos dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, aquí traigo algo, pero ya no hay tiempo para decirles de qué se trata. En otra ocasión lo podemos descifrar, les puedo explicar. Sí, pónganse de pie en el nombre del Señor Jesús. Y les voy a pedir que reciban a Pastor Rey en el nombre de Jesús. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Vamos a orar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos estas herramientas. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo. Cada uno de nosotros, Dios nos ha preparado para algo. A lo mejor tú piensas, ¿qué es lo que yo tengo? Y a lo mejor piensas, como dice Hugo, a lo mejor piensas que lo que tienes es ridículo. ¿Y cómo pensaría Moisés que con una vara iba a salvar al pueblo? ¿Cómo pensaría David que con las piedras iba a poder derribar al gigante? ¿Cómo iba a pensar ese muchacho que con esos panes y peces iba a proveer para 5,000 hombres? Y pensando que las mujeres siempre son más argüenderas, debe haber habido como unos 15,000. ¿Cómo iba a pensar Jonás que después de obedecer toda Nínive se iba a salvar? ¿Qué es lo que Dios tiene en